Es cierto, lo que hay es un proyecto particular respecto a la reforma de ganancias y sobre todo la incidencia que tiene en el asalariado, en el trabajador en relación de dependencia, que es lo que se está focalizando la discusión en este momento y el debate parlamentario, que en definitiva se plasmará en una reforma a la ley del impuesto, pero muy particularizado a este sector, ¿no es cierto?, en donde se le busca obviamente ser más equitativa la carga tributaria para los trabajadores en relación de dependencia, particularmente a través de elevación o contemplación de los mínimos no imponibles, modificación de las escalas, ¿no es cierto?, y las alícuotas para liquidar el impuesto y particularmente a esto. Después las otras derivaciones y discusiones creo que pasan a ser colaterales en la discusión, pero es lo central en lo que se debería encarar. Es decir, porque cuando uno se analiza la reforma particular del impuesto a las ganancias en una determinada renta, que sería la renta del trabajador en relación de dependencia, es una cuestión pequeña dentro de toda la estructura tributaria de un país. Es decir, Argentina desde los últimos años ha habido, cada vez que ha empezado un nuevo gobierno, se habla siempre de una reforma tributaria. Incluso hasta en las últimas campañas electorales se introducía el tema de la reforma electoral como una cuestión política a tener en cuenta en una campaña, cosa que hace muchos más años atrás eso no era, ¿no es cierto?, un tema de discusión, pero se ha plasmado. Incluso recuerdo en el primer gobierno de Kirchner que también se hizo un proyecto de reforma tributaria que fue invitado a distintos sectores, incluso el Colegio de Abogados de Mar del Plata también fue invitado a participar, que después no tuvo un resultado en concreto. Ahora la nueva ley de blanqueo, como se denomina en general, contempla la posibilidad de una nueva reforma tributaria. Veremos, obviamente veremos, porque recién estamos empezando, si esto se lleva a la práctica. Pero creo que eso es lo importante, es decir, hacer una reforma tributaria que tenga, sea perdurable en el tiempo, que apunte directamente a qué es lo que se va a querer gravar, qué perfil de recaudación se quiere. Es decir, acá se habla de suplir recaudación a través de reducir impuestos a la minería o agravar la renta, los plazos fijos, o renta financiera, o disminuir lo que sea trabajado en relación de dependencia. Son todas cosas muy aisladas. Lo que habría que encarar definitivamente es una reforma tributaria integral, ver qué se quiere, alentar. O sea, debemos tener en cuenta que el aspecto tributario es esencial para incidir en la actividad de un país. Es decir, el impuesto es la herramienta fundamental en que uno puede alentar o desalentar cualquier conducta económica de un país. Entonces creo que habría que encarar algo más general que algo particular de una reforma que obviamente que es bienvenida, pero que debería analizarse un poco más integral el tema. Para remontarnos en el tiempo, cuando se reformó la Constitución en el año 1994, se puso en esa reforma, los constituyentes comprometieron al Congreso en que en 2 años se iba a dictar la nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Es decir, que es la que establece cómo se distribuye entre todas las provincias, porque nosotros somos un Estado federal, pero la recaudación está a cargo de un organismo centralizado que es la DGI, que después deriva esos fondos a través de la ley de coparticipación a las provincias. Esa ley que tenía un plazo máximo para el año 1996 de que se redactara, nunca se redactó. Es decir, que es la principal discusión, que es cómo se reparte la recaudación que lleva adelante la FIP-DGI. Y después buscar armonizar todo el sistema tributario entre la nación, provincia y municipio. Nosotros venimos de un pacto federal para el empleo, la producción, el crecimiento, también que derogaba, que se comprometían las provincias a derogar el impuesto a los ingresos brutos, uno de los impuestos más recesivos que hay, que es un impuesto provincial. Ahora, pasamos de una ley que decía que iba a derogar ingresos brutos a que hoy día ingresos brutos haya aumentado su nivel de recaudación de las provincias, porque las provincias es la forma que tienen de conseguir fondos cuando obviamente los mismos escasean por la coparticipación. También los municipios han avanzado en distintas formas tributarias para tener mayores recaudación. Y a nivel federal, el sistema tributario
siempre se critica al anterior, pero nunca se reforma ni se sacan ningún tipo de impuestos ni se orientan los mismos hacia un determinado perfil de recaudación. Es decir, lo que habría que hacer es una reforma, volver a la fuente, es decir, bueno, una ley de coparticipación, si se va a reflotar el pacto federal, si se va a volver a centralizar y decir, bueno, qué va a ser la masa, lo que se va a querer incidir en la tributación, si va a tener un perfil productivo, si se va a grabar al consumo, si el ahorro va a estar grabado, como puede ser, por ejemplo, los proyectos de renta financiera, que pareciera que buscan ahí grabar el ahorro, pero ponerse de acuerdo y establecer un sistema tributario un poco más equitativo. ¿Es muy alta la presión fiscal en la Argentina? ¿Debería reducirse? Y sí, es alta. Es alta y muy dispersa. Es decir, hoy día las provincias y municipios han aumentado la presión, cosa que antes era muy baja. Y después ahí se ha tornado un poco bastante complejo en cuanto al sistema tributario. Habría que, primero es alto, es decir, en términos numéricos es alto, y después se ha empezado a dispersar y lleva a que haya haya inseguridad a veces en en cuál es la recaudación real que una empresa debe afrontar cuando inicia una producción. Es decir, la famosa que el impuesto sea certero, perdurar en el tiempo, que haya economía en la recaudación y demás, creo que ha empezado a flaquear. Eso es lo que habría que corregirse, creo que con una buena reforma. ¿Esto atenta contra la inversión? Sí, atenta contra la inversión, establecen cargas que a veces los contribuyentes tienen que soportar, que entorpece, que crea mal ánimos a veces y demás, que se puede corregir, pero tendría que corregirse con una reforma integral, donde obviamente el Congreso va a tener una gran participación.